Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiro el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ideólogo del movimiento de internautas y que considera que sabe más por viejo que por diablo. Hoy hablaremos sobre todo esto de la inclusión social y el poder de los incapaces. ¿Hasta dónde la inclusión social fue la tabla, la balsa, la canoa que le llevó a Lenín Moreno a la presidencia? Rafael Correa quiso crear y creó un gobierno de inclusión social. Y como nunca en la historia tuvimos inclusión social, a tal punto que, por ejemplo, en los pueblos donde yo trabajaba, estamos hablando de los pueblos de la frontera norte y la de la zona del terremoto, y estoy hablando de la frontera norte en la época del Plan Colombia, y en la zona de Muisne y Atacames en la época del terremoto, no en cualquier momento de la historia. Así que soy un viejo que ha vivido el Plan Colombia, el problema migratorio, la guerra civil colombiana, el problema fronterizo, la guerra del narcotráfico, y ha vivido la catástrofe de Esmeraldas y Manabí. Cuando yo les hablo, no les está hablando el erudito de la Flaxo, que sabe todo porque ha leído y porque ha visto el mundo detrás del espejo, detrás del vidrio de su casa, detrás del vidrio de la televisión, detrás del vidrio de la ventana de su oficina y detrás del libro que ha leído o de la computadora que ha leído. A mí me ha tocado estar ahí, donde queman las papas, donde las balas soplan, donde los cuchillos se ponen cerca del cuerpo, donde los ladrillos caen, donde los peligros abundan, y me he escapado de la muerte, no una, no dos, muchas veces, aunque sea solo por la que me atraganté la carne, o porque gente que estaba en contra de mis ideas me atacó y me quiso matar. Pero esto de la inclusión social nos lleva a pensar ¿qué es la inclusión social? La inclusión social nace de un juicio de valor en el cual los marginados, hablamos los indígenas, los negros, los pobres, los enfermos crónicos, los enfermos catastróficos, son tomados en cuenta, y los discapacitados. Y los discapacitados pueden ser discapacitados de nacimiento, por tala genética, por accidente, como Lenín Moreno, o por edad. Todo esto se convierte para una sociedad en una carga cuando los indígenas no son incorporados a la economía nacional y se convierten en foco de conflicto, cuando los negros no son tomados en cuenta y también se convierten en foco de conflicto, y también cuando los discapacitados y los no son incluidos dentro de la vida ecuatoriana. A tal punto llega esto que en las zonas que les mencionaba ni siquiera se les registraba en el registro civil a los que tenían síndrome de Down, a los que nacían mongolitos, ¿no? Síndrome de Down, o microcefalias, macrocefalias, demencia, porque habían muchos niños que nacían con un parásito, y este parásito producía cristales en el cerebro y producían niños con microcefalia, macrocefalia o demencia.
Eso era común en el Ecuador. Pero se les decidió dar una pensión a los padres por los cuidados que hacían de sus hijos y de sus familiares, los viejos que estaban postrados, en fin, los enfermos crónicos, postrados, los enfermos. Y la ley y la Constitución obligaba al Estado a brindar la medicación a los enfermos con cáncer, con SIDA. Esto cambió gracias a la Constitución del 2008 y se comenzaron a incluir ya a estas personas. Entonces el gobierno creó un plan que lo dirigía Lenín Moreno, utilizando el nombre de la hermana de Eugenio Espejo, Manuela Espejo. Y ese plan, con la ayuda de las Fuerzas Armadas, soldados cubanos, médicos cubanos y soldados ecuatorianos, y todos los médicos que trabajábamos en el Ministerio de Salud y en el Seguro Social Campesino, comenzamos a buscar casa por casa a todas esas personas que habían sido marginados de la sociedad por sus discapacidades, por todos esos problemas. Y el Estado les entregó sillas de ruedas, colchones ortopédicos, piernas ortopédicas, tratamientos de cataratas, implantación les entregó audífonos o implantes cocleares para oír mejor. Fue una cosa estupenda y extraordinaria. Y el número de personas que tenían discapacidad en este país era el 10% de la población. Increíble. Había más discapacitados que indígenas. Ese era el gran problema que habíamos descubierto. El Estado les da la ayuda y, desgraciadamente, en ese momento también se convierte en una carga para el Estado. Y sucede lo que le sucede a aquella persona que tiene un familiar que le da un infarto cerebral y queda demente, o queda paralítico, cuadripléjico, o tiene un accidente de tránsito. Alguien de la familia tiene que cuidarlo. Pero cuando alguien de la familia tiene que cuidarlo, ese que le cuida muere primero que el pobre cuadripléjico, que el tipo que tiene el problema mental. ¿Por qué? Porque realmente la enfermedad acaba con la vida del cuidador. Por eso no fue correcto el que se le entregue una pensión a la familia. Era correcto que se le entregue una parte de la pensión a la familia porque cuida al paciente en las noches. Pero los pacientes debían ser llevados a lugares específicos donde tenían que ser tratados. Si era postrado, tenía que estar permanentemente en ese lugar, y si no era, y en la noche recibir la compañía de un familiar, y si no era postrado, tenía que ir a su casa en las noches, y de día recibir educación, capacitación y todo con gente especializada en lugares específicos. Pero no se hizo eso. Se le convirtió en una carga al pobre padre de familia, que aunque recibiera la pensión terminaba muerto. Este drama se convirtió luego en un drama político. Nos hicimos cargo de los discapacitados y les dimos el poder que no teníamos, y a los marginados. Por ejemplo, si usted era negro, entonces usted tenía más posibilidades de tener un empleo. Si usted era indio, también, a tal punto que el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a dar más cupos a indígenas y negros para que representen al Ecuador en el extranjero. Si usted era blanco,
Peor si era de ojitos claros, usted estaba jodido. Y si usted era de Quito, también. Porque los de Quito habían sido los más beneficiados en todo. En las becas, en la educación, tenían mejor educación, mejor nivel de vida, tenían agua potable, tenían electricidad, tenían buena vida, tenían una ciudad chévere, y el resto de los ecuatorianos no. Entonces, ¿por qué le vamos a ayudar a un quiteño? Lo mismo, si usted era mujer, usted tenía trabajo. Pero la cosa no quedaba ahí. Usted podía ser un idiota, un mal médico, pero tenía una discapacidad. Por la discapacidad no le podían eliminar, no le podían aplicar la ley, los contratos provisionales. Ya tenía derecho a quedarse en el trabajo estable. Y así fue como de la incapacidad, de la discapacidad, llegamos a que la incapacidad, no la discapacidad, la incapacidad, que es diferente, es la limitación, es la dificultad, es la equivocación, el individuo que se equivoca frecuentemente. Eso se convirtió en poder. Y lo llegamos a convertir en poder a través de las elecciones, y le pusimos a un individuo no solo discapacitado, sino incapacitado, sin capacidad de razonamiento, de entender los hechos, de entender la historia, de entender la cultura, de entender la realidad nacional, en la presidencia del Ecuador. Hoy él no gobierna. El que gobierna específicamente es la Embajada de los Estados Unidos y los 4 asesores que tiene. Ellos, más los medios de comunicación, que son los que en este país dictan sentencia, hacen justicia, porque ya no existe la justicia dictada por los jueces, existe la justicia dictada por los medios de comunicación. Ellos hacen linchamiento mediático y usted está muerto. El día que ellos le hacen linchamiento mediático, usted está en la cárcel, punto final. Y si la juez va contra el medio de comunicación, también se va a la cárcel. Es lo que está pasando, es la amenaza que les ha hecho el presidente ahora. Eso es lo que nos estamos pasando. Pasamos de la exclusión, que era una exclusión social y una exclusión laboral, que es problema de historia del Ecuador. Los indios no fueron salvados por los mestizos que eran hijos de los indios, sino que fueron hundidos por los mestizos más. Los mulatos hundieron a los negros, no les ayudaron a salir, se convirtieron en enemigos de los negros. Eso creó una exclusión social, una exclusión laboral, porque se necesitaba cierta calificación, y la exclusión, no solamente exclusión laboral, sino exclusión educativa. Ya desde el comienzo de este país, solo podían votar los que sabían leer y escribir, pero era un país de analfabetos. Rodrigo Borja logró superar el analfabetismo en adultos a través de campañas. Antes de Rodrigo Borja, este país era de analfabetos, todos eran analfabetos. Los que estaban aprendiendo eran menores de edad, entonces no podían votar. Y los que podían votar eran analfabetos. ¡Qué lindo! Así gobernemos, pues. Ese era el Ecuador antes de Rodrigo Borja. Bien. Y entonces había exclusión. Pero pasamos de la exclusión a la inclusión. Y de la inclusión pasamos a la incapacidad como forma de gobierno. Los más incapaces se tomaron el poder. Hoy, los incapaces están en la asamblea. Nos gobiernan, son traidores, son mediocres, no han terminado ni siquiera de estudiar. Están en las funciones públicas, están en las dependencias, están de funcionarios, de altos funcionarios, son incapaces. Porque un incapaz no puede reconocer a la gente capaz. Odia a la gente capaz. A tal punto que Lenín Moreno odia a muerte a Rafael Correa, porque tenía más capacidad física y tenía más capacidad intelectual. 17.
honoris causa reconocido por universidades, 17 universidades del mundo. Oye, y él era un licenciado, graduado no en 4 años como se gradúan los licenciados normalmente. Necesitó 10 años para graduarse. Llegamos de la inclusión al gobierno de la incapacidad. Muchas gracias.